sí va a haber... Sí, pero gente que se conoce, ¿no? Sí, porque generalmente por eso es una iglesia... Personas que ni uno ni conocía. Exacto, exactamente. Digo, ¿se vale orar por ellos? Sí, claro. Por ejemplo, luego oramos por alguna iglesia que en lo particular no conozco. Pero bueno, como iglesia sabemos que somos iglesias hermanas. O sea, sí es correcto. Pero también si lo hacemos, y es que este es el punto, si lo hacemos por mero legalismo, de cumplir por cumplir, eso no es lo que busca Dios. No, porque no estamos orando de corazón. Exactamente. No estamos obedeciendo lo que nos manda. Pero Dios sí nos llama a orar unos por otros, a ayudarnos unos por otros, eso sí. O sea, eso sí, pero cuando es un auténtico mover, no por legalismo, vuelvo a lo mismo. Pero ahorita vamos a ese punto, es un poquito más adelante. Pero sí hay ese llamar. Salud. Por ejemplo, ¿qué pasa con todas esas actividades que se las pasa haciendo la gente y que en las iglesias y hacen y mueven y van y buscan? Si nosotros vemos en Apocalipsis 3:20, dice, fíjense, en el 15 dice, le está escribiendo la iglesia de Laodicea, yo conozco tus obras, ¿no? Que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fueses frío o caliente. Y fíjense en el 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es mentira que esto sea la invitación a que le abras tu corazón a Dios. No. El contexto es muy concreto. Es una iglesia llena de actividad que está en obras, pero que no está realmente con Cristo. Y Cristo afuera diciendo, yo no estoy ahí. Entonces, eso pasa cuando empezamos a llenarnos de actividades por actividades y cuando no está realmente un respaldo doctrinal que nos lleve a vivir como Dios nos pide. Por ejemplo, los que van a un, pues por decir, a otro estado, la iglesia los manda allá y se hospedan en hoteles y que a un congreso. Uh-huh. También eso yo no lo veo. Bueno, es que ahí depende, por ejemplo. Van al cotorreo, no van realmente a lo que es. Es que depende, es exactamente. Pues deja el cotorreo, van más bien a las vacaciones, digamos. Hay quienes lo hacen así. Hay congresos que sí son útiles. Por ejemplo, va a haber uno en junio, en un par de semanas. Pues va a ser aquí. Son conferencias sanas, es de una iglesia sana, pero empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 9 de la noche. O sea, sí hay congresos que sí son para estudiar la palabra. Hay otros, como dices. Yo creo que, mira, no podemos juzgar a la gratuita así, decir, no, mira, ese es un legal. No, porque no sabemos realmente lo que haya. Hay veces que Dios no manda a hacer cosas. Hay veces que Dios no es lo que está pidiendo. Oye, es que a él le dijo que caminara sobre el agua. Sí, pero a ti no. ¿Sí? Ese es el punto. Exacto. O sea, ese es el punto donde no debemos de caer. Han habido varios casos, por ejemplo, en África, en que han muerto feligreses, porque los pseudopastores dicen, vamos a hacer un milagro. Y les hacen una barbaridad y los matan. Ese tipo de extremos y ese tipo de ignorancia en la iglesia es la que debemos de evitar. O sea, insisto, hay otros que dicen, es que Dios me dijo que rodeara 7 veces la iglesia, la catedral, para que cayera, como Jericó. Y no, están sacando de contexto palabra. Es ese punto en el que no estamos realmente sirviendo a Dios, sino estamos sirviendo a nuestra carne. Sin esa base doctrinal, sin ese conocer verdaderamente a Cristo a través de su palabra y en la intimidad de la oración, nos vamos a desviar. Y lo peor de todo es que vamos a estar llenos de actividades, creyendo que estamos haciendo la obra de Dios, pero no es la obra de Dios, porque no es lo que Dios nos mandó. Por eso es importante conocer la palabra y conocer realmente lo que Dios nos está mandando. Y por eso fuimos a 1 Samuel. ¿Qué es lo que nos manda primeramente, antes que otra cosa? Obediencia. Y una obediencia auténtica que viene de corazón, no una obediencia carnal. ¿De acuerdo? No para agradar al hombre para que después me haga pastor o para que me haga líder de célula. No es por ahí, porque ahí estamos buscando agradar al hombre. Vamos a Efesios 4, del versículo 11, por favor.
4:11. 4:11, del 11 al 14. Acuérdense que estamos viendo la utilidad de la palabra para prepararnos para el servicio, ¿de acuerdo? Efesios ¿Y 4. cuál es el servicio? El ministerio, servir a otros. Servir a otros en la iglesia, servir a otros pues en general, en cualquier ministerio. O sea, Dios puede permitir que me pasen ciertas cosas, no sé, malas para ayudar a otras personas. Sí, en 2 puntos lo vamos a ver. También es eso. Dice la palabra de Dios, y Él mismo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros nos fijamos, ¿a qué nos está refiriendo la palabra? Nos refiere concretamente a los ministerios, al ministerio, a los dones ministeriales. ¿Quién los da? Dios. Dios es el que llama al ministerio. Sin duda es Dios. Antes de empezar algo debemos de estar seguros de que Dios nos ha llamado a eso. Pero también debemos de estar ciertos. Cuando Dios llama, capacita. Te va a capacitar para ese ministerio. Es decir, Dios nos va a preparar, entre otros aspectos, en muchos aspectos, pero entre otros aspectos, en el aspecto doctrinal. Nos va a preparar justamente para eso. No nos va a aventar al ruedo sin la capacidad necesaria. Necesitamos conocer la palabra. Si nosotros vemos el versículo 12, dice perfeccionar. Ese perfeccionar se refiere a restaurarnos a nuestra condición original, a cómo Dios nos diseñó, a cómo Dios nos creó, para qué nos creó y cómo nos creó. ¿Cómo vamos a saberlo si no es a través de la palabra de Dios? Hermano, una pregunta. Sí. ¿Y cómo podemos distinguir si estamos siendo llamados por Dios? ¿O cómo podemos saber que estamos siendo llamados por Dios a servirle? Hay 2 formas, más bien, no es 2 formas. Adelante. Hay 2 formas. Una es el llamado interior y el otro es el llamado exterior. ¿Cómo va a ser el llamado interior? El llamado interior te lo va a dar Dios. Dios te va a decir desde un inicio para qué estás llamado. O sea, si te va a llamar para evangelizar o, por ejemplo, para ir de misionero, Dios va a poner esa hambre, esa necesidad en tu corazón primero. ¿Ok? Y después va a haber una iglesia sana que te lo va a confirmar. Que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo veo tu compromiso, yo veo que estás interesado en Dios, que te interesas en las personas, y entonces te va a confirmar. ¿Ok? Pero, insisto, debe de combinarse esos dos, el llamado interior y el llamado exterior. El llamado interior, por ejemplo, escuché el testimonio de un pastor que de repente lo confronta a Miguel Núñez y le dice, oye, pues es que yo creo que tú ni siquiera eres cristiano. Y el cuate ya era pastor, ¿eh? Y el cuate dice, pues es que la verdad a mí me presionaron para ser pastor. Nunca recibió la confirmación interna, el llamado interno primero, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, en que se da el llamado interior, pero no hay una iglesia sana donde ejercerlo. Entonces, hay muchas circunstancias, hay muchas veces, por ejemplo, en la iglesia donde nos estamos congregando, nos decían, pues es que estamos esperando a que Dios llame a ancianos. Ellos conocen esa necesidad y están orando por ello, porque saben que es Dios que los está llamando. Pero tampoco se van a aventurar a levantar a alguien a la ligera. Sí. Claro. Sí, no. Pero conocen esa necesidad y están trabajando en ello. Ajá. Y es una iglesia sana, donde se predica sana doctrina, donde el pastor está preparado y él sabe de esa necesidad. Sí, porque como decía la hermana hace rato, por lo que pasaba en camino es que nada más te formaban así de que, como las palomitas en la microondas, ¿no? Pum, pum. Exactamente. No, y ni sabía uno nada. Sí. Exacto. Y luego la Biblia de uno toda
mal. Toda mal, claro. Entonces, ¿cómo voy a ayudar a otros? Exacto. Puro neófito. O sea, ¿qué testimonio voy a dar? Sí, no. Pues no. Pero así es, así los forzan. Impresionaba más. Ah, sí, era precioso. Claro. Y vas a servir y vas a servir. Y tú vas a ser pastor. No, terrible, o sea. No, de verdad. No, sí está... Entonces, Perdón, ajá, y como esta me imagino que muchas. muchísimas. Entonces, Latinoamérica está Pero plagado, muchas. plagado. En verdad. Ay, sí. Sí, la verdad. entonces ahorita, por ejemplo, podemos orar desde ahorita, podemos orar, pedirle a Dios que para qué nos quiere usar. Sí, o claro. qué dirección nos puede llevar o cómo. Y ser paciente. Ser paciente a que te vaya guiando. A que te vaya guiando. Hay por ejemplo, una condición de una iglesia sana que manejan varios predicadores, varios autores, varios teólogos, esa es la palabra que estaba buscando, es que una iglesia sana, por ejemplo, o sea, una de las características de esa iglesia sana es que va a reconocer el llamado que tienes y te va a llevar a ejercerlo. Porque si no, hay una frustración en el interior, sabiendo que tienes ese llamado, no lo ejercen, o sea, no te permiten ejercerlo, y es un desconocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que una iglesia está compuesta por varias personas y Dios reparte dones por igual. Bueno, no por igual, perdón, pero reparte a varios. Y para que realmente se ministren unos a otros mutuamente, cada uno deberá ejercer sus propios dones. Sí, porque ahí va falta, como dice, no sé si aquí mismo, no le digo, porque dice que es como cuerpo, ¿no? Que uno es brazo y otro es cabeza, entonces... No es aquí, pero sí vamos a ir a ese punto un poquito más adelante. No debe de haber ese pastor que frustre el llamado de cada quien, ¿no? Sí, no debe de haber. Y en cambio, en las iglesias, desgraciadamente así es. Sí. Lo frustran, no nos dejan continuar, no nos dan más allá de lo que ellos quieren. Exactamente. Sí, ese es uno de los problemas que Ahí hay. en Romanos parece que hay algo, ¿no? Que dice que de acuerdo cada quien su... Es en Corintios, si no me equivoco. Dios. Sí, que cada quien conforma sus dones. De hecho, aquí lo vemos. O sea, si te fijas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos al 16. Al 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Entonces, bueno, pero no nos salgamos del tema. El punto es, en Efesios 4:11 vimos cómo Dios llama, es Dios, es Jesucristo el que reparte sus dones, es el que llama al ministerio y es también el que los prepara. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta unidad de la fe, la verdadera unidad que proviene del Espíritu Santo, es a través de la fe. ¿Qué sucede hoy en día? Muchos, por ejemplo, buscan el ecumenismo. Todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos. Mientras tú digas que eres cristiano, te vamos a aceptar como cristiano. No importa si eres mormón, si eres testigo de Jehová, no importa si eres católico, porque todos ellos se reconocen como cristianos. Pero esa no es la verdadera unidad. La unidad de la fe es la sana doctrina, el conocimiento de Dios. ¿Qué dice la palabra? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La verdadera unidad se va a dar a través de esa doctrina, de la sana enseñanza que viene de la palabra de Dios. Sin ella no hay tal, no hay ese conocimiento, no hay esa unidad. Son meros artificios humanos. Es solo la gente que está buscando crecer sus iglesias o no ser tan ofensivo con la verdad y entonces terminan diluyendo el evangelio y llevan a condenar a mucha gente. ¿Por qué? Porque no les presentan al Cristo verdadero que está en la Biblia. O sea, tanto puede perderse esa iglesia como la gente que está ahí. Claro, tanto unos como otros. Si no, ajá. Porque dice, ¿no? Que un ciego, que cómo es posible. ¿Cómo que puede un ciego guiar a otro ciego? O el de fariseos, ¿no? De hipócritas, ¿no?